Ok, vamos realizando un ejercicio más de Thevenin, circuito equivalente a Thevenin. Ese ejercicio que vamos a hacer también es tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander y Sadiku. Este ejercicio que vamos a hacer tiene una particularidad porque nos permite identificar que, digamos, si yo en un circuito tengo secciones, ¿ok? Y entonces estamos a veces muy acostumbrados a decir, bueno, el análisis de Thevenin, hagámoslo desde aquí. Bueno, en realidad el análisis de Thevenin se puede hacer desde cualquier lado. Uno lo puede hacer aquí, uno lo puede hacer aquí, uno lo puede hacer aquí. O sea, el análisis de Thevenin nosotros lo podemos plantear en diferentes secciones de un circuito porque, entre comillas, yo puedo jugar con el circuito. Yo puedo decir, bueno, la sección fija va a ser esta y la sección variable o aislada va a ser esta otra. Y entonces este ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es tomado de este libro, es el ejercicio 444 y vean lo que nos dicen, vean, para este circuito la figura, el que viene aquí, obtenga el equivalente de Thevenin como se vería desde las terminales, primera opción AB, segunda opción BC. Entonces vean que en el circuito nos está planteando, básicamente es un mismo circuito para hacer dos ejercicios de Thevenin por aparte, ¿ok? Pero entonces lo vamos a hacer por eso, ¿verdad? Para visualizar. Bueno, en un ejercicio de este caso, un ejercicio de Thevenin, ¿cómo lo podemos hacer de tal modo que nos sirva para aislarlo de una parte y luego para aislarlo, disculpen, desde otra, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer primero el enunciado A. Entonces, vamos a decir A, equivalente de Thevenin entre la sección AB, ¿ok? De este circuito. Yo voy a remarcar el circuito para que me quede aquí la configuración original y me lo llevo para resolverlo más abajo. ¿Ok? Lo marcamos por ahí. Creo que ya tengo ahí todos los elementos, entonces me lo voy a llevar para resolverlo aquí, pues con un poquito más de tamaño, más sencillo. ¿Ok? Ok, entonces resolviéndolo para A y B, esa va a ser mi sección aislada y el resto va a ser mi sección fija. Entonces, lo primero que hacemos es determinar, va a ser nuestro primer paso, determinar la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Entonces, determinar el R de Thevenin. Y recordemos, voy a ir un poquito más rápido en este ejercicio. Si ocupa repasar algo de cómo sacar resistencia de Thevenin y otras metodologías, puede regresar a los videos anteriores. Aquí en Thevenin, para sacar la resistencia, lo que hacemos es apagar las fuentes, recordando que apagar una fuente de corriente es dejarlo abierto, de apagar una fuente de corriente, de voltaje es dejarlo en corto. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría el circuito de la siguiente manera. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Ok? Estos son 2, un 4, un 5, un 1 y un 3. ¿Ok? Y entonces vean que yo tengo que sacar el R de Thevenin aquí.
desde esta posición. Entonces, desde esa posición vamos a fijarnos qué hay. Bueno, visualmente vemos que aquí hay una serie, ¿ok? Y que esta serie, vean que ahí el C, tal cual me está quedando, ¿verdad? Ese C, vamos a ver si me hace, por así decirlo, si me hace una serie o si me hace un paralelo, ¿verdad? Ver qué me queda con qué. O si ese cable suelto, ¿qué podemos hacer con él? Entonces, por lo pronto, solo por un tema de favorecer la visualización, vamos a poner aquí este 5, aquí este 4, aquí este otro 5, aquí este 1. Este es A, este es B. Este es un 4, este es un 5 y este es un 1. Entonces, ojo aquí. Aquí va el cable de donde sale esa punta C, ¿verdad? Pero aquí es donde tenemos que entonces fijarnos. Bueno, es ese cable C, ¿ok? Ese cable C, ¿qué me está generando? ¿Ok? Mm, y me doy cuenta que en realidad ese cable es un cable suelto que está en medio de dos resistencias. Véalo así. Yo ese C lo puedo mover. ¿Y qué pasa si lo dibujo aquí? Aquí para abajo, el C. Es un cable suelto. ¿Ok? Bueno, exagerémoslo más. ¿Qué pasa si lo coloco aquí? Aquí coloco el C. Como aquí yo estoy haciendo un análisis visto desde aquí, desde el RT va a ser entre A y B, realmente este cable C yo lo puedo retirar, porque ese cable ahí no me está influyendo en nada, ¿ok? Y ahora ya con ese cable suelto C, que estaba por ahí tal vez visualmente estorbando un poquito, me puedo dar cuenta que vean aquí, tengo otra serie. Esta resistencia de 5 con la otra de 5 no se está quedando en serie también. Y ya con eso, entonces puedo decir, bueno, 5 y 5 me da 10 y entonces el circuito me queda de esta manera. La resistencia de 10, esta que era la de 4, me olvidó el 1. Aquí tengo un 1, este es A y este es B. 10, 4 y 1. Y yo estoy buscando el RT Benin aquí en esta posición. Aquí en esta posición. ¿Ok? Entonces, desde esta posición, estos dos elementos están, el 4 y el 10, están en paralelo y lo que obtengo de ese paralelo me queda en serie con esa resistencia de 1. Y entonces vean que me es, entre comillas, sencillo visualizar que el R de Thevenin va a ser 1 entre 10 más 1 entre 4 elevado a la menos 1 y lo que me da más 1. Vamos a ver aquí en la calculadora, lo metemos de una vez. 1 entre 10 más 1 entre 4 elevado a la menos 1 más 1. ¿Ok? Y eso me está dando 3.86 ohms, ¿verdad? O lo que es lo mismo que 27 séptimos, ¿verdad? Para no manejar decimales y queremos hacerlo de esa forma. ¿Ok? Entonces ya con esto tengo la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a sacar, poner por aquí subtítulo, determinar eh, el voltaje de Thevenin, el VT. ¿Ok? Recordemos que sacar un voltaje de Thevenin en realidad no es pues ni más ni menos
que sacar el voltaje, ¿ok? El voltaje de circuito abierto, ¿ok? El voltaje de circuito abierto. Entonces, voy a volver a colocar por aquí el circuito original. Un segundito, este no es, este. Voy a copiarlo y lo bajo. Colocarlo por acá. Ahí, ¿ok? Entonces yo necesito encontrar el voltaje aquí. El V de Thevenin es el mismo voltaje AB, ¿ok? Es el mismo voltaje AB. Ese es el que necesitamos encontrar. Y bueno, veamos que yo aquí tengo una posibilidad que me marca que yo podría hacer aquí, entre esta fuente de corriente y esta resistencia, aquí yo puedo hacer una transformación de tipo de fuente. ¿Por qué? Porque es que, por así decirlo, uno tiene que ir desarrollando este tipo de ejercicios como esa capacidad de identificar ese tipo de cosas, porque vean que me permite eliminar una malla. O sea, si yo tengo una fuente de corriente, eso sí, en paralelo con una resistencia, yo puedo agarrar ese conjunto y convertirlo en una fuente de voltaje en serie con esa resistencia. Y eso me ayuda pues mucho a simplificar cómo me quedaría el circuito redibujado. Y veamos que si yo hago esa transformación, entonces yo aquí ando buscando un voltaje de fuente que va a ser corriente de fuente por resistencia, o que es lo mismo a 2 por 5 igual 10 volts. Entonces ven cómo me queda este circuito. Me queda de la siguiente manera. Aquí tengo el lado de 24 y aquí vendría lo nuevo, ¿eh? Vendría la resistencia y la fuente. El positivo hacia arriba porque la flecha original estaba viendo hacia arriba. Ahora esto es 10 volt y esto es 5 ohm. Este era 3 ohm y esto es 4 ohm y esto es 1 ohm. Este es A y este es B. Y de nuevo, lo que andamos buscando es este voltaje de Thevenin. Ese es el que andamos buscando. Y bueno, vean que por así decirlo, yo puedo estirar el circuito, lo puedo redibujar, porque lo que yo ando buscando es el voltaje que está en medio de la resistencia esta de 4, ¿verdad? Ese es el voltaje que yo ando buscando. Entonces, vean que lo que me está quedando es una malla en serie, todo, ¿verdad? Todo me está quedando en una sola malla. Entonces yo voy como a estirar algunos cables, a reconfigurar cómo se ve el circuito, pues para que se favorezca cómo visualizarlo. Entonces vean, literalmente, como les digo, lo que voy a hacer es jalar los cables hacia la izquierda y reacomodar algunas cosas, porque todo está en serie, ¿ok? Pero considero que así se visualiza mejor.
Aquí hay una resistencia de uno que aunque no entra en juego, pero ahí para que tengamos la referencia. Y este es el voltaje que andamos buscando. Ese es el VTB. Entonces, vean que aquí, como tengo varias fuentes, dos fuentes para ser exacto, si bien es cierto, no es tan sencillo como decir hago un divisor de voltaje, porque tengo dos baterías y en medio de las dos baterías tengo ahí una resistencia. Entonces, puedo hacer eh, un análisis de voltajes donde puedo ir copiando, ¿verdad? Los voltajes que me voy encontrando de aquí, ¿ok? Y bueno, podemos entonces decir a nivel eh, de los voltajes que voy a hacer un movimiento de esta manera, ¿ok? Un movimiento ley de voltajes de Kirchhoff, va a ser un movimiento en sentido horario, ¿ok? Voy a comenzar de esta esquina hacia allá. Entonces, bueno, estando así, yo puedo decir, en ese 2 si yo aquí vengo y mido, ¿qué voltaje me estoy encontrando en este 2 ohm? Bueno, ahí me voy a encontrar un voltaje que va a ser corriente por resistencia. Entonces, 2 por I, que no sé cuánto es por ahora, pero ahí lo podemos nada más colocar en términos de la variable. Ok, me estoy encontrando el 24 por el lado negativo. Me estoy encontrando el 3i por el lado positivo. Me estoy encontrando ese 4i también por el lado positivo. Me estoy encontrando el 5i. Me estoy encontrando el 10 por el lado positivo. Y finalmente aquí entonces, opa, aquí ya con esto finalizo mi recorrido. Entonces aquí marcamos igual. Y vean que todo me está quedando en términos de una variable, que es la i. Entonces voy a despejar la i. Entonces me quedaría la i, la saco a factor común. Tengo este 2, tengo este 3, tengo este 4, tengo este 5. ¿Ok? Todos esos son factores que van acompañando como el coeficiente de la corriente. Y al otro lado del igual vamos a tirar lo que no tiene coeficiente, que sería el 24 en positivo y el 10 en negativo. Quedándome entonces que la corriente es igual a 14 entre, esto es 9, 12, 14. 14 entre 14, la corriente es igual a 1 ampere. ¿Ok? Y si la corriente es igual a 1 ampere, el voltaje aquí va a ser corriente por resistencia, lo mismo a 1 por 4, por lo que el voltaje de Thevenin va a ser 4 volt. ¿Ok? Va a ser 4 volt. Entonces, pues veamos que relativamente podemos decir que nos quedó sencillo, ¿verdad? Encontrar que el circuito equivalente de Thevenin para las terminales AB me está quedando como voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin es igual a 4 volt y la resistencia de Thevenin 27 céntimos. ¿Ok? 27 céntimos de ohm. Este es A y este es B. ¿Ok? Y bueno, en este ejercicio, todo esto que hicimos es apenas la parte A. Porque si recordamos aquí el puro principio, vea que me dice, vea, para ese mismo circuito encuentra el equivalente de Thevenin a
que es entre A y B, y la B, que es entre B y C. Entonces, nos falta la segunda parte, la parte B. Entonces, vamos a marcarla por acá. La parte B sería Thevenin entre BC. Esa es la segunda parte que ahí nos estaría quedando. ¿Ok? Un segundito. Para traerme el circuito. ¿Ok? Este es nuestro circuito original. Y, pero ahora todo el análisis lo vamos a hacer entre acá. Aquí es donde tengo que encontrar el voltaje de Thevenin entre B y C. Entonces vamos a ver algunos cambios y cómo un mismo circuito y me puede servir, ¿verdad? Para diferentes propósitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Determinar la resistencia de Thevenin. Igual, apagamos los elementos y vamos a ver ahora cómo nos queda ese circuito. Esto es A, esto es B. Ahí ponemos los valores. Ese vale un 1. Entonces, ojo acá. Aunque ahorita yo ando sacando la resistencia de Thevenin desde esta posición que es entre B y C, entonces, ¿qué hago con esa fuente de 2 amperes? La borramos. ¿Por qué? Porque esa sección me queda como un circuito abierto. ¿Ve? Entonces eso, así lo cerraríamos, sin ningún problema. Ahí está, cómo me estaría quedando. ¿Ok? Y entonces ahora, pues igual, ¿verdad? Pues fijarnos qué cosa se simplifica con cuál. Y bueno, al igual que hicimos hace un rato, ese cable que está ahí colgando, el cable de un ohm, en realidad también lo puedo quitar porque ese cable ahí, como ninguna corriente va a pasar por ahí cuando estamos buscando voltaje de Thevenin y ahorita que estamos buscando el R de Thevenin, no está conectado con nada, ni está conectado con una serie ni con un paralelo, entonces no me afecta el circuito, lo puedo retirar sin ningún problema. Y al retirarlo, el 2 el 3 y el 4 vea que me quedan en serie. ¿Ok? Y ya con esto entonces puedo decir que el circuito me está quedando 9 en paralelo con este de 5. Aquí está el B y aquí está el C. Y entonces esta resistencia de Thevenin, que es la que andamos buscando, resolvemos a la calculadora que sería 1 entre 9 más 1 entre 5 elevado a la menos 1. Esto nos da 4514 ohms, lo que es lo mismo 3.21 ohms. ¿Okay? Lo mismo, cualquiera de las dos datos que queramos manejar. Entonces, bueno, ya tengo el R de Thevenin. Ahora, determinar el voltaje de Thevenin. ¿Okay?
Para eso necesito volver a traerme el circuito original para que saquemos, ¿ok? Ahora sí, este voltaje de Thevenin. Recordemos que para sacar el voltaje de Thevenin no apago las fuentes. Las fuentes ahora sí, sí hay que dejarlas, ¿verdad? Entonces ahora eh, podríamos entonces analizar, bueno, ¿qué cosas puedo hacer aquí para encontrarme un análisis más sencillo? Vean que yo estoy trabajando aquí entre B y C. Este es el voltaje de Thevenin que andamos buscando, ¿ok? Y entonces, considerar que ese cable que hace un rato mencionamos, el cable de A, realmente ahí no me está aportando nada, porque si por ahí no hay ninguna corriente que pase, ahí tampoco me va a pasar nada, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo hacer varias técnicas. Yo aquí puedo, como tengo dos fuentes, puedo hacer una superposición, ¿verdad? Podría hacerlo pues sin ningún problema. O puedo hacer también un análisis de mallas, puedo hacer incluso un análisis de nodos también, ¿verdad? En este caso, yo voy a preferir hacer una superposición donde voy a decir, bueno, ahí el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje V1 más el voltaje V2, donde el V1 es cuando la fuente activa es la de 2 amperes y el V2 es cuando la fuente activa es la de 24 volts. Entonces, bueno, repito, este no es el camino, el único. Hay varios caminos. Yo voy a hacer superposición porque quiero, pero no es el único camino que aquí se puede elegir. Y bueno, para el V1 vamos a redibujar cómo me quedaría ese circuito. ¿Ok? Y nada más este es B y este es C, que son los lugares donde ahora digo, aquí estoy sacando el V1. ¿Ok? Que estoy sacando el V1. Estos son 2, estos son 5, 4 y un 3. ¿Ok? Y vean que me está quedando un circuito entre comillas sencillo porque me está quedando una sola malla eh, y entonces puedo hacer un divisor de voltaje y puedo decir que el V1 va a ser el 5, que es el que estoy analizando, y todos los que están en serie con él. ¿Ok? En serie está el 3, está el 4, está el 2 y está el 5, que es el que estamos analizando, y todo eso se multiplica por 24 voltios, quedando entonces de la siguiente manera. Ocho cincuenta y siete volt. ¿Ok? Entonces esta partecita del V1 me está aportando 857 voltios, que sería esta partecita de acá, 857 voltios. Ahora me hace falta encontrar el V2. Que el V2 es que cuando está encendida, bueno, aquí la resolví al revés. Ok, este es el V2, más bien, cuando la fuente activa es la de
Saquemos ese V1 cuando la fuente activa es la de corriente. Entonces vamos a ver cómo me quedaría ese circuito. Y aquí iría la fuente activa, que es esta de 2 amperes. El voltaje que andamos buscando es este. Este entonces sería mi V1. ¿Ok? El V1 que andamos buscando. Veamos que aquí podemos hacer una simplificación donde todo esto está en serie y esa serie a su vez el resultado me va a quedar en paralelo con este 5. Entonces ahí yo puedo de una vez decir que el R total es eh, 2 más 3 más 4 es 9. Entonces puedo decir 1 más 9 más 1 entre 5 elevado a la menos 1. Y eso nos da 4514, o lo que es lo mismo da 3.21 ohms. ¿Ok? Entonces vean cómo me quedaría aquí este circuito. Me quedaría así. 3.21 ohms, fuente de corriente. Este es B, este es C. Y este es V1. Y bueno, aplicando ley de Ohm, nos es sencillo visualizar que esto sería la corriente 2 por 3.21. Entonces, todo esto por 2, obteniendo 6.43 volt. Entonces, este 6.43 es el dato que aquí me hacía falta. 6.43 volt. ¿Ok? Y ya con esto, entonces aquí podemos decir, entonces, finalmente, V de Thevenin, que es igual al V1 más el V2, es igual a 643 más 857. Siendo así que entonces voltaje de Thevenin es igual a 15 volt. Y entonces de esta forma, finalmente, el circuito equivalente de Thevenin, aquí me queda 15 volt y aquí una resistencia de, la habíamos calculado anteriormente, 3.21 ohms. ¿Ok? Y esto entonces sería el resultado de la parte B del enunciado, que es hacer todo el análisis entre B y C. Entonces, de esta parte, bueno, fue un ejercicio que nos sirvió para hacer un doble ejercicio. ¿Ok? Así es que esa es la ventaja.